Bueno, entonces, eh, ya don Jesús nos decía que, bueno, que llega terminando la disertación. Eh, entonces, bueno, ya vimos, para los que no estuvieron la vez pasada, que la Constitución tiene varios bloques y capítulos. Entonces, bueno, vimos el capítulo 1, que son los derechos fundamentales, que justamente hace parte y recogen todo lo que en la historia de los derechos humanos, la parte de la primera generación de derechos. Y ahora, entonces, veamos el capítulo 2, ¿sí? Que dice pues explícitamente la Constitución que hacen parte de los derechos sociales, económicos y culturales. Entonces, en el artículo 42, este bloque de la Constitución va, este capítulo del 42 al 77, nos habla pues el primer artículo de este capítulo, nos habla de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio, por la voluntad responsable de conformarla. Lo deja abierto de esa forma, de conformarla, porque fue un punto importante donde los pueblos indígenas y lo, las clases particulares minoritarias en la constituyente, eh, esta última frase, esta última frase que es por la voluntad responsable de conformarla, viene de allí, de la Asamblea Constituyente, ¿sí? Para dejar abierta la, la libre unión entre un hombre y una mujer. Pero pues recae también en que lo limita a esos dos géneros, ¿no? Al hombre y a la mujer, entendiendo que hay más y hay otras libertades adicionales. Este primer artículo, que es bien extenso, si ustedes, no sé si tienen la Constitución allí o la pueden buscar por internet también, casi que ocupa media página o casi que llega a ocupar la página entera del libro. Se basa mucho en lo que es la familia como un núcleo fundamental, como la unidad, ¿sí? Funcional de lo que es el Estado, entendiendo que la familia también está conformada por naturales, por personas naturales, o sea, por ciudadanos, ¿cierto? Y que nosotros entendíamos que entonces el concepto de ciudadano nace en la Revolución Francesa y es aquel que está sujeto a derecho y que está hace parte del Estado y puede ser elegido y puede elegir, o sea, tiene voz y voto. Ya en el artículo 43 habla que las mujeres y el hombre tienen derechos y oportunidades, ¿cierto? De iguales, ¿cierto? Y tienen estos derechos y oportunidades que son iguales en todos los estamentos de la sociedad y ante el Estado también tienen esa protección igualitaria. ¿Listo? El artículo 44 nos habla de los derechos fundamentales de los niños, la vida y la integridad física, la salud y la seguridad social. En un hecho particular durante la constituyente del 91, el bloque de familia dentro del capítulo 2 fue hecho por mujeres. Las 4 mujeres que estaban en la Asamblea Constituyente fueron quienes principalmente promovieron, ¿sí?, a aperturar el capítulo 2 con el concepto de familia, ¿sí?, y de los niños y de la juventud. Entonces ya en el 45 nos hablan de los adolescentes que tienen derecho a la protección y formación integral, que ante la ley personas jóvenes, ¿sí?, o adolescencia, se consideran personas adolescentes hasta los 28 años, ¿sí? O sea, yo para la Constitución ya no soy adolescente, ¿sí? Hasta los 28 años soy un ciudadano no adolescente. Entonces, también está normado, también está desde ese punto de vista sujeto a ley, porque también la adolescencia también tiene regalías. Entonces, por ejemplo, si vemos la historia, por ejemplo, del Rock al Parque, que si hay personas aquí de esa ciudad de Bogotá y nos puede contar si ha ido alguna vez, yo no he tenido la oportunidad, pero hace parte de ese carácter fundamental de la Constitución del 91, que abre ese espacio a la adolescencia
y entrega unos recursos para generar ese tipo de eventos. Y Kerbal Parque es uno de los tantos, pero es el más conocido y el más nombrado. Entonces, es como nos muestra que la adolescencia tiene el derecho de protección y formación integral y que el Estado va a estar allí. El artículo 48 ya nos habla de que lo que es la seguridad social, ¿cierto? Entonces, que el Estado social de derecho debe de brindarnos una seguridad social desde el nacimiento hasta la muerte, ¿cierto? O sea, protege todo el ciclo de vida del ciudadano, ¿cierto? Y de la persona natural en ese estado, ¿sí? Entonces también habla ya después del 49 de la atención de salud y el saneamiento, habla de que todo niño menor de un año, en el artículo 50, una particularidad que todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de protección de seguridad social tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado y la reglamentará esta materia. Este artículo es un artículo por lo que tiene una particularidad, porque muchas veces nosotros en los paseos de la muerte o más que todo, se da mucho en las comunidades alejadas en los territorios, cuando las mujeres tienen partos prematuros, etcétera, etcétera, o alguna complicación durante el embarazo, algunas instituciones privadas que se niegan a dar la primera ayuda, ¿cierto? Y derivan a las personas a centros públicos porque alegan que eso es el Estado. Pero bueno, el artículo 50, que ya está en la Constitución y es norma de normas, expone que toda institución que reciba aportes públicos se somete a ello. Y las entidades privadas pues reciben aportes del Estado porque tienen injerencia dentro del Plan Nacional de Salud. Eso para que lo veamos como una particularidad, si les gustase o alguno tiene información de casos particulares o lo pueda hablar acá respecto de ese artículo o experiencias o conocimiento de ello. Pero ese siempre ha sido un artículo en que las entidades privadas de salud han desconocido, ¿sí? Han desconocido ese derecho. Más adelante, avanzando sobre el capítulo 2, hablan del estatuto ya de trabajo, ¿cierto? Entonces el estatuto de trabajo en el artículo 53, que es lo que nos conocemos como el Código Sustantivo del Trabajo en Colombia, se basa, nace de allí, del articulado 53. Hasta aquí, como una primera parte de ese capítulo 2, ¿sí? Entonces vemos el hombre, la mujer, la familia, los niños, la seguridad social, ¿sí? Y el trabajo. Después ya pasamos a lo que son las acciones en el siguiente bloque del capítulo 2 del Estado, de cómo actúa el Estado, por ejemplo, en caso de guerra. Entonces, para ver los primeros, lo que acabamos de leer, ¿sí? Por encima, en general, me gustaría saber si alguien tiene algún aporte respecto de entre estos artículos, entre el 42 y el primer bloque, que va hasta el 53, ¿sí? O el 56, que también se puede incluir, que hablan del trabajo. ¿Alguien que nos quiera aportar algo o podamos generar algún tipo de conversación en torno a ello? Recuerden que esto no es una información directa que sea acá, pues, no una universidad, sino que, o una escuela de formación, de entrenamiento, sino que sea el debate. Sí, don Jesús. Yo sobre eso... No, primero pedirles disculpas que, pues, me quedé por fuera porque se me acabó el tiempo que me daba y quería brevemente mencionar sobre el artículo 53, que es el Estatuto del Trabajo. Y digo muy breve porque no existe. Eso no lo ha legislado el Congreso. Entonces, si ustedes lo miran,
prácticamente ese artículo está solo en el papel, porque ustedes saben la calidad de trabajo y de empleo y de garantías y todo lo que hay en Colombia definitivamente basura. Con redundancia, los contratos basuros, es decir, lo precario que es definitivamente el sistema laboral. Y para aclararle un poquito a Jefferson, cuando hablas del artículo 53 no es referente exactamente al Código Sustantivo del Trabajo, sí ya existía y sigue existiendo todavía con ese poco de normas conservadoras y retrógradas. Solo quería mencionar eso. No existe el Estatuto de Trabajo. No ha habido poder que obligue realmente al Ejecutivo, al Legislativo, que en Colombia se desarrolle el Estatuto del Trabajo. Eso era, gracias. Listo, don Jesús, muchas gracias. Dale, Cata. Sí, yo sí quería mencionar algo que es una de las grandes, digamos, críticas que yo tengo con respecto al Estado colombiano y también que es bastante redundante y es bastante descarado, yo creo. Colombia, a nivel internacional, tiene una de las cortes más respetadas. Si ustedes revisan en el ámbito internacional, la Corte Constitucional colombiana es una de las más citadas en la gran mayoría de fallos judiciales del mundo, porque nuestra Corte es bastante garantista. Es más, nuestra normatividad de por sí es muy garantista. Si ustedes revisan la Constitución, si ustedes revisan los códigos, como por ejemplo el Código Penal colombiano, el Código Sustantivo del Trabajo, pero Jesús acaba de mencionar que no lo considera así. A mi parecer, las primeras normas creadas a partir de la Constitución del 91 son realmente garantistas. Pero tenemos dos grandes problemas. Primero, la desfiguración que tuvo el Estado colombiano a partir del neoliberalismo, cuando iniciamos con Pastrana. Para mí el neoliberalismo empieza con la presencia del presidente Pastrana. Y la gran separación que existe entre la forma en la que falla la Corte Constitucional y la forma en la que legisla y trabaja el Congreso de la República. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo con relación a el aborto, que es una de las sentencias más largas que tiene la Corte Constitucional, o que ha creado la Corte Constitucional de Colombia. Y ustedes la revisan, yo tuve la oportunidad de leerla en alguna oportunidad, y es una sentencia que dice todo, pero a la vez no dice nada. Defiende todo, pero a la vez no defiende nada. Y genera algo que se supone nunca debe pasar. Nosotros tenemos la división de poderes, entonces está el legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, la Corte Constitucional es judicial. Ellos no legislan, no tienen por qué legislar. Tenemos el ejecutivo, que ahí es donde está nuestro queridísimo presidente, y el legislativo, que está en el Congreso, ¿verdad? Entonces, vemos que en el fallo de la Corte Constitucional con relación al aborto dice que el aborto es permitido únicamente en 3 casos. Y dentro de su fallo dice, se ordena al Congreso de la República que se legisle sobre la materia dentro o teniendo en cuenta lo estipulado en el presente fallo. Y esa sentencia fue hace muchos años. Si revisamos al son de hoy, no existe una legislación para el aborto. Y la mayoría de las decisiones que se toman con respecto al aborto se hacen basados en lo que dijo la Corte Constitucional en su fallo. Es una de las discusiones que tienen o que tiene la academia muy fuertes, y es, ¿la Corte Constitucional en Colombia legisla o no legisla? Se supone que no. En reglas generales, en el papel, no. Pero a la hora de la verdad, la Corte Constitucional legisla a través de esos fallos judiciales, porque todo lo que pase con respecto al aborto después de ese fallo se basa en lo que dijo ese fallo judicial, porque como no hay una ley, entonces, aunque existan normas que rodeen al ser humano, que lo protejan, que pretendan que viva de cierta forma con dignidad humana,
no existe por parte del Poder Legislativo, porque nuestro Congreso está plagado de malas decisiones de los colombianos, por parte de los colombianos, no existe una legislación que genere la capacidad de hacer obligatorio el cumplimiento de los derechos. Entonces, podemos tener la mejor Corte Constitucional, la más citada en el ámbito internacional, la más garantista, la más humana, pero si esos fallos nunca se convierten en normas, nunca son leyes, ¿cómo una persona o un ciudadano común puede ir a exigirlos? Siempre hay que ir a la Corte Constitucional, siempre hay que irse por tutela, siempre. De la única forma que en Colombia una persona recibe un tratamiento médico es sin tutela. De la única forma que en Colombia una persona recibe trato digno en una cárcel, sin tutela. Todos los derechos fundamentales y los derechos de segunda generación en Colombia se han vuelto reales única y exclusivamente cuando acuden ante la Corte Constitucional o ante un juez constitucional de cualquier otro nivel, pero por sí solos nunca. Y en la mayoría de los casos, si es solo por la Constitución, las personas ganan. Entonces, digamos que me parece importante como entender la tristeza y lo frustrante que es para el Estado, entendiéndolo no como la organización gubernamental, sino como Colombia en general, el tener normas garantistas, el tener una constitución realmente completa, porque para mí el problema de la constitución no es de cambiarla, es de hacerla exigible. Normatividades garantistas, una corte constitucional que a través de la historia ha sido garante, pero no tener la capacidad de que nuestros gobernantes generen o hagan su trabajo de tal forma que todo eso se cumpla. Ya, será mi aporte. Listo, Cata. Importante lo que nos dices acerca de lo que es la Corte Constitucional y bueno, las citaciones que tiene el exterior de otras cortes para Es orientarse y impresionante. emitir O sea, fallos. realmente en el ámbito internacional, el Estado americano, la parte de Inglaterra, Europa, cita mucho la Corte Constitucional colombiana. Es impresionante porque de verdad que es una de las más garantistas del mundo. Que ahí es donde se puede hablar un poco de la discordancia que hay entre el positivismo y el realismo, ¿no? Entonces, el positivismo dice que lo que es norma es lo que está escrito en la ley, pero el realismo dice que es lo que se hace real en el día a día. Si nos vamos por el realista, la Corte Constitucional en Colombia es un legislador, pero si nos vamos por el positivismo, por el positivista, solamente es vinculante en los casos que ella falla, más no en los generales. Entonces, no sé, me parece interesante esa discusión. Listo, gracias, Gata. Lo tengo acá apuntado para hacer como un pequeño debate, acercamiento a esos dos términos y dentro de lo que son las esferas del Estado también, como la Corte, que es dentro de la separación de poderes, es aquella que debería defiende el pueblo, ¿no? Bueno, Pero en el venga, una segundo... pregunta, discúlpeme. Sí, sí, Jeffer, sí. una pregunta, porque pues decíamos que esto pues es debate. Yo le pregunto a Cata para que me precise, ¿cómo así que entonces en el campo internacional o sea, ponen como ejemplo lo que está legislado en Colombia en la Constitución y cosas en concreto como el Código del Trabajo, etcétera, etcétera? No, ¿Por qué no don me Jesús. conoce un poquito eso? Porque yo conozco otra realidad en el campo No, don internacional, Jesús. conozco Yo otra nunca realidad en el dije, campo internacional. don Jesús, yo nunca dije que en Colombia, que en el exterior se hable de la legislación colombiana. Nunca. Ajá, Yo dije que en el exterior se habla de la jurisprudencia colombiana, ajá, que es totalmente diferente. Yo sí, estoy sí, sí, hablando Es de acerca que de en los fallos. Colombia, sí, sobre los en el fallos, claro. ámbito, que Ujú. en el exterior, en el ámbito internacional, Colombia es galardonada y conocida como uno de los países con una corte constitucional más completa y más humana, y en muchos fallos judiciales la citan. Más yo nunca dije que a nivel de legislación, es más, mi crítica fue exactamente esa, Bueno, que a pesar correcto, de que correcto. No, tenemos, no. Me aclaró, Cata, gracias. Bien, sí, bien, señor, muchas gracias. Entendido, sí. Muchas gracias. Bueno, chicos, entonces,
para recordarles que, no sé si lo tenían claro, pero por ejemplo, hoy el 15 de junio es una fecha importante para el Chocó porque el 15 de junio de 1948 se conforma el departamento de Chocó, por si de pronto no lo teníamos en nuestro conocimiento. Ahí les dejo esa efeméride del 15 de junio, de hoy como fecha, entonces está cumpliendo años el departamento de Chocó. Dato adicional en ese tema de cultura. Y antes era, disculpa, Jefferson, y ¿sí? antes era territorio antioqueño o qué era? Sí, hacía parte demográficamente de un territorio. Habían 5 grandes regiones en Colombia, sí, la andina y todo eso, y hacía parte del Darién con el tema de Panamá, ¿no? Que tenía una parte del norte del valle también que está involucrado allí, y parte de Antioquia. Entonces no era definido como un departamento, sino una zona, era una zona, eso tiene un nombre muy especial. Zona de desarrollo económico y ambiental, o ambiental y económico, algo así. Lo voy a buscar, me lo voy a hallar como tarea y lo resolvemos Sí, la próxima clase. Verdad, ¿Listo? sí, 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 gracias. pero bueno, hoy hace ya del 48 hasta ahora, ¿cuántos años han pasado? 48, bueno, pero hoy se cumple la formación del Chocó. ¿Listo? Es importante porque es un hito que en Colombia muestra cómo son cómo se reconocen también desde la Constitución las minorías, ¿sí?, raciales, y la afrocolombianidad empiezan a ser en esa formación. ¿Listo? Y Ya dentro de después, todos los más abandonados del Pacífico está pues ahí también. exacto. Y de hecho, en la historia de Latinoamérica, del norte de Latinoamérica, del norte de Sudamérica, habla mucho del Chocó porque se supone que esa gran franja de donde quedaron asentados los afro, debido a su explotación, va hasta casi el norte de Perú, y era reconocida por el virreinato y después la Nueva Granada y todo eso, y sufrió una evolución. Ya después empezó a partir y se dieron pues los distintos estados, pero pues ahí entrego ese dato. El siguiente bloque, dentro del capítulo 2 que estamos viendo, nos habla de de conceptos adicionales. Por ejemplo, nos habla un artículo de la propiedad, nos habla de cómo actúa el Estado ante una guerra, nos habla de la propiedad intelectual también. Entonces tenemos 2 conceptos allí en este capítulo 2 de la Constitución, de una propiedad como vivienda, ¿sí?, de la tierra para trabajar, y de la propiedad intelectual. Entonces estamos reconociendo el conocimiento, ¿cierto?, como propiedad, ¿cierto? También nos habla de los bienes, del bien público, ¿cierto? Y, por ejemplo, hay un artículo bien especial, el 63, habla de los bienes de uso público, son los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley, que son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Lo expongo porque pues hemos visto en el último tiempo, justamente con el tema del neoliberalismo, que vamos a dejar ahí como una pequeña tarea, de cómo este modelo de este modelo económico, que adopta Colombia desde su forma de gobernar, va obviando y va dejando al lado ese artículo, ¿cierto? El tema de los parques naturales, o los va modificando sus linderos, sus límites al antojo, para poder hacer explotación de ellos y dejarnos pues sin ese derecho, ¿cierto? No lo han ido robando de a poco. Hablan de la seguridad alimentaria, que también está en los acuerdos de paz. En el artículo 65, la producción de alimentos gozará de la especialidad de protección del Estado.
Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también la construcción de obras de infraestructura física de adecuación de tierras. Entonces, por ejemplo, hago énfasis en este artículo, pues fue algo utilizado con el famoso agroingreso seguro, y bueno, pues se tergiversó totalmente, pero lo citaban en esto que hicieron para robarse los recursos de la nación, ¿no? Ya en el 67 nos habla de un derecho muy importante que hemos estado peleando desde hace mucho, pues, y que hoy reclaman quienes, los amigos en las calles, la protesta como tal, derecho a la educación, artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público tiene una función social y es uno de los servicios públicos, ¿cierto?, del Estado Social de Derecho. El conocimiento, que ya nos hablaban en la ilustración, nos hablaban del conocimiento de Montesquieu, Rousseau, ¿sí?, de cuando hablaban de la enciclopedia y se creó la enciclopedia y se sentaban a leerla. Entonces nos hablan desde allí de que el conocimiento es el poder y es mediante estas entidades, y ya habla, por ejemplo, en una esfera del poder, que no son ramas del poder, sino esferas del poder, están el tema de las universidades. Entonces aparece el artículo 69 que habla de que se garantiza la autonomía de la universidad, y ya hemos visto que se viola, ¿no? El ingresando, por ejemplo, fuerzas militares, espías para identificar los líderes sociales en los movimientos, o simplemente para poder romper con el diálogo en la universidad, sabiendo que de la universidad es donde nace esta constitución nueva, ¿no? Desde los estudiantes mismos. Habla el artículo 71 de la búsqueda del conocimiento y la expresión artística, que son libres. ¿Listo? Entonces cualquier expresión artística y conocimiento es libre, y hoy lamentamos pues la muerte, el asesinato del rapero, artista, también líder social en Buenaventura, y en algunos barrios en Cali también reconocido por la salsa choque, el rap. Bueno, lamentable, pero vemos que están escritos en papel, pero no brinda una protección del Estado. Habla que el artículo 72 ya del patrimonio cultural de la nación, y entonces hay que ver una tarea ahí, porque está el tema de las casas de cultura. Entonces, yo tengo una duda no sé si alguien aquí lo tiene claro, pero ¿cómo nacen las casas de las culturas en las distintas localidades, barrios, municipios en Colombia? Algunos hablan de que el artículo 72 es un empujón fuertísimo para ello, y es impulsado desde algo que se denominó también y fue hablado en la constituyente, que se le llamó el Congresito, algo así, no recuerdo el nombre, pero tiene un diminutivo, y era un grupo de personas académicas que están apoyando la constituyente desde la academia, ¿no? Desde la universidad, profesores, ya personas ya que habían finalizado sus estudios, y entonces desde ahí nace este artículo, y da un impulso importante a lo que es la creación y las casas de cultura en los distintos municipios. No sé si alguna vez utilizó yo al menos aprendí xilófono en una casa de cultura en un pueblo cerca a Cali, y, y la verdad que son muy útiles, pero se han ido quedando también sin recursos, ¿no? Porque eso también se ha tergiversado, está con el tema de la contratación estatal, la tercerización, etcétera, etcétera, etcétera. Quedamos ayer en la asamblea, y les cuento aquí, de generar un directorio de artistas. Entonces estamos generando un directorio de artistas acá en Melbourne, por si conocen artistas que nos puedan donar de su tiempo para hacer busking en los eventos distintos. Entonces le entregamos esa información, que estamos generando un directorio de artistas y personas que nos quieran colaborar de la parte artística, pueden ser artes plásticas, música, todo lo que sea artístico, muy bonito. Entonces los invitamos para que roben la voz.
Tenemos también en este artículo, el artículo ya 73, que nos habla de la actividad periodística, ¿sí? Entonces, por ejemplo, recordamos que en Colombia el Día del Periodista es el 9 de febrero, ¿sí? Entonces, el 9 de febrero es el Día del Periodista en Colombia y pues en varios países tiene fechas distintas, ¿sí? Hago alusión a esto porque el 74 del artículo siguiente, inmediatamente siguiente, habla de todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley. Sí, entonces, cuando nosotros queremos acceder a los documentos públicos, como los contratos, ¿sí? De licitación, etcétera, 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 se generaron unos sistemas. Entonces, por ahí hay un sistema que se llama SECOP, SECOP, SECOP 1, 2 y 3, y entonces ahí ustedes pueden encontrar, filtrar contrataciones que están llevando a cabo, licitaciones. Este artículo que ayuda a que este tipo de cosas pasen en un sistema y que nosotros podamos controlar desde, desde nuestra persona como un veedor ya, hacer control sobre el Estado también, y podemos utilizar este artículo. Entonces nosotros podemos tener acceso a esta documentación como con derechos de petición, ¿sí? Sí, o simplemente si queremos ver contratos como el ejemplo que le estoy dando, poder acceder a este sistema. Entonces ahí les dejo esa, si quieren investigar, lo pueden leer o nos preguntan por interno o también lo podemos ver la siguiente sesión, la siguiente clase. Desconozco si hay aquí alguien que está alzando la mano. Creo, John, ¿me está alzando la mano ahora? ¿Estás? Eh, Sí. um, pues era más como para aportar algo y ¿Sí? es por qué no muchos de los artículos no se cumplen, ¿sí? Y es básicamente por lo que habíamos hablado antes, que es esa idea neoliberal que tienen esos políticos que han controlado el Senado, la Cámara y el poder. ¿Cuál es el ejemplo? Podemos verlo en el deterioro que tuvo el empleo en Colombia en el mandato de Álvaro Uribe. Con Uribe, lo que le ofreció a esa sociedad en ese momento era que si quitaban las horas extras, las nocturnas y todo ese tipo de dádivas de adicionales que tenía el empleado, si lo querían explotar, si se le quitaba eso, iba a generar más empleo, ¿sí? Entonces, el poder que impone la verdad, entonces salió los canales, la radio de Sarmiento, todos esos que sí, que eso va a fomentar el empleo, y eso es de las principales cosas que el neoliberalismo miente. ¿Y yo por qué se los digo? Resulta que la forma más fácil para que un empresario gane dinero es deteriorando los salarios, porque en los estados pueden decir, bueno, nosotros le aumentamos el impuesto a la renta o ciertos impuestos a las compañías, pero cuando las compañías son así macros como las de Sarmiento Angulo, ellos tienen facilidades de eludir impuestos. ¿Cómo? Entonces, yo les doy el ejemplo, yo estuve en una empresa trabajando como contador en Portugal y ellos ¿qué hacían? Ellos estaban regados por todo lado del mundo, estaban por toda Latinoamérica, estaban en Europa, estaban en Irlanda, estaban en partes de África. Todo lo que hacen es ponen una casa, una filial en Dubái, que no se paga impuestos, un banco en Panamá, una sucursal en Irlanda. Entonces, ¿qué hacen estas corporaciones? Estas corporaciones lo que hacen es que meten software integrados como SAP, como Oracle, en la cual tienen la información ongoing. O sea, no necesitan un contador, no necesitan un financiero para ver cuánta utilidad tengo en ese país. Entonces, ¿qué hacen estos tipos? Estos tipos cuando ven que la utilidad no son, no sé, pongamos un número, son 30.000 millones de pesos, directamente le llega un warning, un mensaje a las sucursales que están en Irlanda, en Dubái, en Panamá y otros países que se pueden deducir impuestos y le dice, tiene que analizar qué cuenta por cobrar le mandamos a la sociedad, en esa sociedad que hay en Colombia. ¿Para qué? Para reducir la utilidad en Colombia. Entonces, lo que hacen es o
mandan una cuenta por cobrar por servicios de consultoría, en la cual nunca se hacen, pero son por 10.000, 20.000 millones de pesos y eso reduce la utilidad. A reducir la utilidad llega a 10.000 y de eso pagan impuestos, pero como más encima gobiernos como los de neoliberales, como los de Duque, como los de Uribe, les dan dádivas internas para deducir esos impuestos, terminan bajando la base a solamente 2.000, 3.000 millones de pesos. Entonces ellos llegan y pagan todo ese dinero y a nivel local reducen su utilidad, pero a nivel global en el consolidado con el sistema aumentan su utilidad porque van a pagar menos impuestos en Irlanda, en Dubái o en Panamá. ¿A qué voy con todo este cuento que les estoy diciendo? La mejor forma para que un país progrese es teniendo cosas, herramientas sólidas para pagar buenos salarios. ¿Por qué? Porque personas como ustedes, como yo, no tenemos tantas deducciones, no tenemos empresas en otro lado. Entonces, si nuestra utilidad, nuestros ingresos aumentan, nosotros vamos a tener mayor consumo. Y al tener mayor consumo, vamos a ir a esas empresas pequeñas, que son esos microempresarios, que son los que generan más empleo en la sociedad, y por eso se dinamiza la sociedad. Por eso es que hoy en día, lamentablemente, Colombia tiene un gran problema, porque como se concentró tanto en poner las normas y las leyes a favor de las empresas como las de Sarmiento Angulo a nivel neoliberal, resulta que no le queda tanta salida a la hora de reactivar la economía. ¿Cómo solucionamos esto? Así como lo estamos haciendo, entendiendo que no es que le pongan ni siquiera más impuestos a los ricos, es que realmente le paguen a la gente, que la gente de a pie, ustedes, los que están en todo lado, les paguen salarios justos e ingresos justos con unas condiciones justas, ¿sí? En la cual eso al final del día va a aumentar la capacidad adquisitiva. Y lo otro es, dijeron el tema de la educación. Entonces, es entender también que Colombia no, aunque se trata de cumplir el dar educación, es indiscutible que la educación en muchas de las regiones, incluidas las capitales, es muy mediocre. Entonces eso empieza a generar desigualdad. Y yo lo digo porque yo hablo con mi sobrino, mi sobrino, ellos están en el rango entre los 10 y los 14 años, y hablábamos que es injusto para una sociedad que ellos ya, de ellos ya sepan hablar inglés, ya sepan programación, ¿sí? Pero una persona que está en La Guajira no puede acceder a ese nivel de conocimiento porque está tratando de sobrevivir, está tratando de llenar su panza, y más encima por los niveles de nutrición, la ciencia ha demostrado que las personas que no se alimentan bien al inicio, su capacidad mental y cerebral disminuye con el paso del crecimiento que ellos van teniendo. Entonces son temas que no se están cumpliendo porque Colombia le mantenemos a todos esos senadores y representantes neoliberales que lo único que hacen es votar leyes a favor de ese modelo que ellos creen que es el que se debe seguir implantando en Colombia. Es eso. Listo. Muchas gracias, John. Muchas gracias. Muy interesante, de verdad, entender este tipo de acciones. Es hacernos cargo de la veeduría. Hay una ley, de hecho, de veeduría, la 852, donde también podemos generar grupos veedores para hacer este tipo de controles y evitar que esto pase, lamentable. Para terminar, dentro del tema de la información, en el artículo 75, dentro del capítulo 2. Chicos, queda menos de un minuto. Listo, el tras antepenúltimo habla